de un libro, un cuento, Tres tristes tigres, que es una novela del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Y para su publicación tuvo que ser reescrita por sufrir la censura del régimen comunista cubano. Érase una vez, en La Habana de los años 50, una ciudad atrapada entre la música, la palabra y los secretos. Tres amigos vivían para la noche: Kodak, el fotógrafo sin cámara; Silvestre, el escritor que perseguía historias imposibles; y Arsenio Cue, el narrador de chistes y mentiras, dueño de un encanto tan afilado como una navaja. Eran inseparables, como si estuvieran unidos por un pacto de silencio. Hacer cada noche festín de risas, de ron, de cuentos y palabras. Esa Habana era como un gran teatro al aire libre, donde la realidad se confundía con la fantasía. Había luces de neón parpadeando en los cabarets, voces de boleros resonando en las calles y coches antiguos deslizándose por el malecón como fantasmas. La ciudad parecía una mujer coqueta, siempre seductora, pero con un aire de tristeza escondido. Y en ese escenario vivían los tres tigres, cada uno con su manera única de enfrentar la vida. Kodak era el cazador de imágenes invisibles, llamado así por su obsesión por la fotografía. Era un hombre que veía el mundo como si todo fuera un cuadro esperando a ser capturado. Nunca llevaba su cámara. Su instrumento era su mente, era capaz de inmortalizar instantes que nadie más podía ver. ¿Ves a esa mujer?, decía, señalando a una bailarina del cabaret Tropicana. Mira cómo su risa se escapa antes de que su copa llegue a los labios. Esa es la foto perfecta. Sus amigos le decían que estaba loco, pero él insistía. La verdadera fotografía no era lo que capturaba la cámara, sino lo que quedaba grabado en la memoria. Kodak era un gran observador, pero no un cualquier principiante. Podía estar en medio de una fiesta y aún así parecía ausente, como si su espíritu vagara por otra dimensión. La Habana no es solo una ciudad, decía, mientras miraba las luces reflejadas en un charco que había dejado la lluvia. La Habana es un juego de espejos. Lo que ves nunca es lo que realmente es. Silvestre, el perseguidor de palabras, en cambio, vivía atrapado en las redes del lenguaje. Era un escritor, aunque sus historias rara vez se publicaban. Su obsesión no era contar verdades, sino jugar con palabras, hacerlas bailar, cantar, revelarse. Para él, cada frase era una melodía, cada párrafo una improvisación jazzística. Silvestre escribía en libretas que llenaba y perdía con la misma frecuencia. Una noche, en un bar oscuro en el centro de La Habana, comenzó a leer en voz alta un cuento que había escrito. Era la historia de un hombre que buscaba a una mujer que solo existía en sus sueños. Pero antes de terminar, cerró la libreta de golpe y dijo: ¿para qué terminarlo? La magia está en el misterio. Era realmente un romántico empedernido, pero también un hombre atormentado. Sentía que su talento nunca era suficiente para capturar la esencia de lo que veía y de lo que sentía. Su sueño era escribir una novela que fuera un espejo de La Habana, una obra donde cada palabra estuviera impregnada del ritmo y la melancolía de la ciudad. Pero algo curioso, nunca lograba empezar. Por otro lado, Arsenio Cue era el maestro de las historias imposibles. Era el alma de la fiesta, el narrador de historias que podían ser ciertas o completamente inventadas, pero siempre eran fascinantes. Arsenio tenía un don para encantar a cualquiera con su lengua afilada y su risa contagiosa. En una ocasión, en el bar Floridita, contó la historia de cómo había seducido a una duquesa española que se había escapado con él a Varadero. Ella me dijo que yo era el único hombre capaz de robarle su corona. Decía siempre con los ojos brillando de picardía. Silvestre y Kodak se rieron, sabiendo que era mentira, pero Arsenio
siempre dejaba un resquicio de duda en el aire. Arsenio no solo vivía de contar historias, vivía en ellas. Para él, la vida era una obra de teatro, y él, su protagonista. Pero en las noches más silenciosas, cuando el ron comenzaba a deslizarse como un veneno suave, Arsenio dejaba entrever otra faceta, la de un hombre que usaba el humor para esconder una tristeza profunda, una herida que nunca confesaba. Una noche de verano, los tres tigres decidieron embarcarse en una aventura que marcaría el comienzo y el fin de su amistad. Habían oído hablar de un club clandestino en los límites de la ciudad, un lugar donde la música nunca paraba y los secretos se desbordaban como el ron barato. El club se llamaba El Paraíso Perdido y estaba escondido en un callejón oscuro. Para entrar había que dar una contraseña que cambiaba cada noche. Arsenio, con su habilidad innata para el engaño, convenció al portero de que él era un primo lejano del dueño y lo dejaron pasar. Adentro, el ambiente era diferente a cualquier lugar que ellos habían visitado. Las luces eran bajas, la música era un bolero desgarrador y los rostros de los clientes estaban como cubiertos de sombras. Era un lugar donde la gente iba a desaparecer, a perderse en el anonimato. Y allí, en ese bar, conocieron a Estrella, una cantante cuya voz parecía capaz de detener el tiempo. Cuando empezó a cantar, incluso Arsenio se quedó sin palabras. Su canción hablaba de sueños rotos, de amores imposibles, de una ciudad que siempre prometía más de lo que podía dar. Silvestre, como siempre, se enamoró al instante. Intentó hablar con ella después de su actuación, pero Estrella, con una sonrisa melancólica, le dijo: «No te enamores de mí. Yo soy como esta ciudad, hermosa desde lejos, pero rota por dentro». El amanecer les llevó al desengaño. Cuando salieron del club, ya comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido. Caminaban en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Era la primera vez que sentían el peso de la realidad tan intensamente. Kodak, que siempre había sido observador, confesó: «He pasado toda mi vida mirando, pero nunca he estado viendo. Todo lo que tengo son imágenes en mi cabeza, pero ¿de qué sirve si no significa nada?». Silvestre le respondió: «Y yo escribo para llenar el vacío, pero cuanto más escribo, más grande se hace el vacío, más grande parece hacerse». Y Arsenio, el eterno borbista, le dijo: «Tal vez todo esto sea un solo chiste, pero olvidé el remate, olvidé cómo termina». Fue entonces cuando supieron que algo había cambiado. La noche que siempre había sido su refugio, ahora la sentían como una trampa. Y entonces, con el tiempo, los tres amigos tomaron caminos distintos. Kodak emigró a Miami, llevando solo sus recuerdos como equipaje. Silvestre finalmente escribió su novela, pero nunca la publicó. La dejó en un cajón, como un secreto demasiado personal. Y Arsenio simplemente desapareció. Algunos decían que había muerto en un duelo y otros que se había convertido en guía turístico en algún rincón olvidado del Caribe. La Habana siguió siendo la misma y a la vez cambió para siempre. Los cabarets cerraron, la música se volvió más triste y las noches ya no parecían eternas. Pero en algún lugar, en los rincones más oscuros de la ciudad, todavía resuenan los ecos de los tres tigres, rugiendo en la noche, cazando palabras, imágenes y risas. Y de esta forma termina esta historia, como terminan todas las noches, con el amanecer, con una mezcla de nostalgia y de esperanza, y con el deseo de que, tal vez, en algún otro lugar, los tigres vuelven a encontrarse. Que tengas un feliz día.